Hey coders, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. El día de hoy les traigo un video que algunos de ustedes me han estado pidiendo de cómo desplegar una aplicación de Node en DigitalOcean. El proceso es bastante sencillo, pero voy a añadirle también otros programas que quizás van a querer conocer cuando desplieguen una aplicación de Node. En este video voy a enseñarles el paso a paso de cómo crear una aplicación básica de Node y subirla a GitHub, luego clonarla en nuestro servidor, agregar una llave SSH para conectarlo, actualizar software y en sí mantener ejecutada nuestra aplicación de Node. Así que para aquellas personas que no tienen ni idea de dónde empezar o cómo desplegar una aplicación de Node, en este video voy a utilizar DigitalOcean para que conozcan un hosting para que puedan mantener sus aplicaciones ejecutándose siempre. Muy bien, si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, antes de que les enseñe cómo desplegar una aplicación en DigitalOcean, necesitan una cuenta de DigitalOcean. Así que para aquellas personas que aún no tienen una cuenta, les voy a dejar un enlace en la descripción para que se puedan registrar y ganar $50 de prueba para que puedan crear droplets o probar los distintos servicios de DigitalOcean. Ok, una vez tengan su cuenta van a ver un panel de control como este. En este panel de control van a poder crear o utilizar los distintos servicios de DigitalOcean. En mi caso voy a crear un proyecto desde cero. Así que en el panel de izquierda van a ver un botón llamado New Project. Cuando den clic van a ver esta ventana de aquí de la derecha, en donde les va a pedir un nombre para su proyecto, una descripción y demás. Así que les voy a enseñar el paso a paso. Ok, el proyecto o el nombre del proyecto que voy a crear se va a llamar en este caso Node Deploy Test. Así se va a llamar mi proyecto. Un proyecto no es más que un contenedor de distintos servicios de DigitalOcean. Es decir, cuando creamos una aplicación no tan solo necesitamos un servidor, sino también necesitaríamos servicios para almacenar archivos estáticos o digamos un servicio para manejar volúmenes de datos, etc. Bueno, todos esos servicios los podemos ir agrupando en un solo proyecto. Entonces en este caso aquí pueden cambiarle el nombre, pueden colocarle mi tienda virtual, mi blog, etc. Aquí en la descripción pueden escribir para qué sirve este proyecto, por ejemplo, Deploy Tutorial, lo voy a llamar. Y en el propósito, esto sí es importante, es decir, DigitalOcean te pide que le digas para qué vas a utilizar este droplet o este proyecto. Acá hay varias opciones, está una aplicación móvil, una API, una aplicación web, un blog o un sitio web simplemente. Y aquí puedes seleccionarlo. En mi caso voy a escoger este llamado Web Application, ya que vamos a desplegar algo de Node. Y si no está la opción que quieres, también hay otra opción llamada Otro, en donde vas a poder agregar tu servicio. Ok, voy a darle en Crear Proyecto. Y a partir de aquí me va a decir si quiero integrarlo con otros servicios o otros recursos que he creado. En este caso le voy a dar Skip for Now. Y con esto ya tengo una bienvenida para un nuevo proyecto. Aquí puedo agregar distintos servicios, como pueden ver. Puedo administrar los DNS, puedo empezar a crear un droplet, etc. De hecho, lo primero que voy a hacer es crear un droplet. Un droplet no es más que un servidor, un computador que vamos a crear dentro de DigitalOcean. Entonces voy a darle aquí donde dice empezar con un droplet. Y esto me va a pedir unas cuantas opciones. ¿Qué computador quiero? ¿Qué sistema operativo va a tener? ¿Cuántos recursos va a tener ese computador? Etcétera. En mi caso voy a dejarlo por defecto. Ubuntu 18.04 está bien. El plan, voy a escoger un plan de $5 tan solamente. El plan estándar va a estar bien. Block Storage no voy a agregarlo. Block Storage es un servicio de DigitalOcean para almacenar archivos estáticos allí. Es decir, en lugar de almacenarlos en nuestro propio servidor, lo podemos almacenar en otro servidor más. Esto no lo voy a utilizar en este video, pero si en todo caso les interesa, voy a crear un video futuro de Block Storage. Luego, la región en donde vamos a desplegar nuestro servicio. Existen distintas regiones que soporta DigitalOcean. Escojan la que más cerca está hacia sus usuarios. En mi caso, la que está por defecto va a funcionar. Luego me dice que escoja unas cuantas opciones adicionales. Estas son para tener, digamos, más servicios o otras opciones que van a costar un poco más. Pero en mi caso lo voy a dejar así. En cuanto a la autenticación, esto sí va a ser importante, ya que de esta manera nos vamos a poder conectar desde nuestro computador local, el computador que estamos viendo justo ahora, es decir, este computador de Windows, con mi servidor de Linux, con el computador que voy a crear. Entonces, como voy a estar conectando dos computadores, necesito un protocolo de comunicación. El protocolo va a ser SSH, es bastante utilizado para poder comunicarme de manera segura con mi servidor. Ahora, para crear o digamos manejar esta conexión, necesito crear algo llamado una llave SSH. Y esa llave va a tener que ser configurada desde el servidor. Ahora, para hacer todo esto es muy sencillo en DigitalOcean porque aquí tiene un botón llamado New SSH Key. Voy a dar un clic y con esto me va a mostrar una especie de tutorial justo aquí al lado. O digamos una especie de lista de comandos que puedo ir ejecutando para crear mi llave SSH. En este caso, él utiliza un programa llamado SSH Keygene. Ese programa genera una llave. Así que lo que voy a hacer es que voy a crear esta llave utilizando estos comandos. Este programa es un programa de consola
y voy a tener que abrir una consola. En mi caso estoy en Windows. Ya he mostrado este tutorial o cómo crear una llave desde otros tutoriales desde Linux. Así que el día de hoy les voy a enseñar cómo hacerlo desde Windows. Lo primero que vamos a hacer es abrir una consola. Vamos a presionar Windows más R, se abre esta ventana y aquí voy a escribir la palabra cmd. Una vez abierta la consola, lo que voy a hacer es ejecutar este comando, ssh-keygen. ssh-keygen y voy a dar un enter. Con el comando ssh-keygen lo que me está mostrando ahora es una opción para poder decirle en dónde voy a guardar mi llave. Es decir, él va a crear un archivo y allí es donde va a guardar la llave. Ese archivo va a ser creado en la carpeta C, en la carpeta de usuarios, en una carpeta llamada usuario. En mi caso, el nombre de usuario de este equipo, en este computador en donde estoy, se llama usuario. Aquí probablemente van a ver el nombre del usuario de su computador. Y luego dentro de esa carpeta va a crear una carpeta llamada .ssh y adentro un archivo llamado id-rc. Es decir, aquí es donde va a estar guardado esta llave SSH. Entonces, yo podría darle una nueva dirección tipeando aquí al lado. Es decir, podría escribir nuevamente C, y la dirección en donde quiero que guarde el archivo. Pero como esa dirección es bastante típica, lo voy a dejar por defecto. Entonces, simplemente voy a dar un enter. Ok, luego me dice que ingrese una frase para hacer más seguro mi llave. En mi caso no le voy a colocar ninguna frase, voy a dar un enter. Luego me pide que repita la frase. Como no he colocado ninguna, también voy a dar enter. Y finalmente ha creado la llave, así de sencillo. En resumen, lo único que he hecho es ejecutar ssh-keygen y dar puros enter. Ok, ahora puedo ir a esta dirección y obtener esta llave. De hecho, voy a ir aquí en esta dirección, C users, vamos a ir en nuestra carpeta, voy en la unidad C, en usuarios. Usuarios es la carpeta users. Y luego, dentro de la carpeta users me dice que hay una carpeta usuario. Ok, voy a entrar en la carpeta usuario. Y luego me dice que busque la carpeta .ssh. Ok, voy a buscar la carpeta .ssh, aquí está. Muy bien, y aquí adentro lo que ha creado es en sí un archivo llamado id-rc, aquí lo podemos ver. Y también ha creado otro archivo igual. ¿Y cómo es posible que haya dos archivos con el mismo nombre? Bueno, la razón de que existan dos archivos es porque tienen una extensión distinta. Es decir, terminan en algo distinto. Por ejemplo, este archivo es tan solo un archivo, vamos a ver en las propiedades. Aquí está, id-rc, nada más. Mientras que este archivo, vamos a ir en sus propiedades, es un archivo .pub, es decir, es una llave pública. Entonces, como es una llave pública, este archivo es el que quiero ver el contenido para agregarlo a DigitalOcean. No hay ningún problema, lo puedo abrir con el bloc de notas. Le puedo decir abrir con el bloc de notas y este vendría a ser mi llave. También podría verlo a través de un comando desde la consola, pero con esto va a funcionar. Entonces, en otras palabras, simplemente he abierto este archivo con el bloc de notas y aquí está mi llave. Lo voy a copiar todo, simplemente selecciono todo esto. Lo presiono Ctrl C para copiar, voy a ir en DigitalOcean y voy a pegar el contenido. Y aquí, como pueden ver, el check me dice que es una llave SSH válida. Ok, también le puedo dar un nombre para guardar esta llave y utilizarla después con otros servidores que cree. En este caso voy a llamarlo Windows PC tutorial, por ejemplo. Ustedes pueden llamarlo como ustedes gusten, aquí no hay ningún problema. Muy bien, vamos a darle en agregar llave SSH. Y con esto, ahora lo que he hecho es que el servidor va a utilizar esta llave que acabo de agregar. Muy bien, ya tengo una manera de conectar este computador con el servidor que voy a estar creando en DigitalOcean. Luego le puedo dar un nombre al servidor, le voy a llamar por ejemplo server, production server le voy a llamar. Aunque pueden nombrarlo de cualquier otra manera. Y luego voy a bajar hasta el último y voy a crear finalmente el droplet. Muy bien, también hay otras opciones pero no son tan importantes. Ok, con esto ya estoy creando un servidor, así de sencillo. Ahora, este servidor lo importante es que me va a dar una IP para poder localizarlo. Bueno, en este caso aún no ha creado la IP. Esto va a tomar algo de tiempo. En realidad, la creación de un droplet en DigitalOcean toma un minuto aproximadamente, no toma tanto tampoco, así que más o menos ya va a estar creándolo. Una vez cree este servidor, lo que sería es obtener la IP, el IPv4 para poder conectarnos a través de SSH. De hecho, en la consola, así como hemos creado nuestra llave SSH, también tenemos otro comando. Vamos a limpiar la consola con el comando clear o con el comando cls, ya que estamos en Windows. Y vamos a escribir el comando ssh o ssh. Y luego, cuando nosotros nos queremos conectar a un computador, tenemos que colocar el usuario. El usuario por defecto que se crea en una máquina Linux, como estamos creando aquí, recuerda que esta es una máquina Ubuntu, es el usuario root. Luego vamos a colocar un arroba. Y vamos a pegar la dirección IP. ¿En dónde está la dirección IP? Bueno, como este servidor ya fue creado, aquí me muestra una dirección IP. Vamos a copiar, vamos a pegar y vamos a dar un enter. Ok, aquí me dice si estoy seguro de querer conectarme. Aquí voy a tener que escribirles simplemente la palabra sí para conectarme, yes, doy un enter.
y esto lo que hace es agregarlo a mi lista de hosts conocidos. Ok, con esto lo que me está mostrando ahora es una especie de bienvenida, podríamos decir, hacia la configuración de mi servidor. Esta es en sí la conexión a mi servidor. Estoy ahora en esta consola en mi servidor de Ubuntu. Voy a limpiar con el comando clear, ya que ahora ya no estamos en Windows, sino estamos en Linux. Y lo primero que voy a hacer es ejecutar el comando sudo apt update. Este comando lo que hará es empezar a actualizar la lista de repositorios que tengo en mi servidor. Cuando me dan un servidor, es básicamente un computador nuevo, pueden pensarlo. Entonces tengo que actualizar la lista de repositorios. Pero esto tan solo actualiza los nombres. Tengo que actualizar el software. Para actualizarlo, escribo sudo apt upgrade y doy un enter. Y aquí me dice una confirmación. ¿Quieres actualizarlo? Le voy a decir una Y para sí. Doy un enter y con esto empieza a actualizarlo. Esto utiliza en sí la red de DigitalOcean, así que esto va a ir bastante rápido. Ok, con esto, a partir de aquí, lo siguiente sería empezar a instalar, digamos, los software necesarios para ejecutar la aplicación que quiero. Como en este video voy a enseñarles cómo desplegar una aplicación de Node, lo primero que tendremos que hacer es instalar Node.js en este computador, en este servidor. Para instalarlo es bastante sencillo, pero depende de qué quieras hacer. Al final, yo te recomiendo que cuando estés probando, digamos, tus aplicaciones en un servidor, utilices este programa llamado NVM, Node Version Manager. Este programa te permite poder tener distintas versiones de Node en tu servidor o en tu computador. También lo puedes utilizar en tu máquina. Es decir, esto te permite actualizar fácilmente Node, te permite poder cambiar con un comando simplemente la distinta versión de Node que ha existido a lo largo del tiempo. Entonces voy a utilizar este programa para instalar Node en este caso. Primero tenemos que instalar este programa llamado NVM. Para instalarlo es muy sencillo, aquí están los dos comandos. Puedo utilizar este comando o este comando. En mi caso voy a utilizar curl, voy a copiar. Voy a ir a la consola. Bueno, aquí me dice unas cuantas opciones mientras se actualiza. Me dice si quiero mantener la versión local. Le voy a dar un enter simplemente. Voy a dar nuevamente un enter. Y con esto ya tengo en sí configurado mi servidor. O mantengo simplemente las configuraciones por defecto que tiene este servidor. Ok, esto va a acabar. Una vez acabe me va a mostrar el cursor nuevamente. Ok, y voy a pegar el comando de NVM. Voy a dar un clic derecho. Bueno, aquí para copiarlo es Ctrl-Shift-V. Bueno, vamos a copiar primero. Copio esto de aquí. Ctrl-Shift-V o Ctrl-V. Ok, ya lo he pegado simplemente con un clic derecho. Y simplemente pegándolo con el clic derecho, porque esta es la consola de Windows, se actualiza o se instala este programa llamado NVM. Ahora, este programa necesita necesita ser agregado a la lista de origen de Linux. Es decir, aunque he instalado este programa, tendría que reiniciar el computador de Linux, el servidor de Linux, para poder utilizarlo. Otra forma es utilizar el comando source. De hecho, aquí en su propia documentación también nos da ese comando. Vamos a bajar un poco. Aquí está el comando, es source, y vamos a reiniciar el bash rc. Vamos a copiar esto de aquí, vamos a pegarlo, vamos a dar un enter. Y con esto, ahora ya puedo utilizar el comando npm. Voy a decir npm. Y si doy un enter, me muestra las distintas opciones de este programa. Ok, en este caso voy a limpiar la consola con el comando cls. Y bueno, en este caso como estoy en Linux, tiene que ser clear. Y voy a decir npm, quiero que instales Node, npm install Node. Esto lo que hará es instalar Node en su última versión. En este caso es la versión 13.2.0 al momento que estoy grabando este video. Obviamente lo recomendable sería que instalen la versión LTS, pero depende de ustedes qué versión necesitan. NVM les permite instalar cualquier versión de Node. Ok, entonces con esto va a instalar la última versión de Node. Una vez lo tenemos disponible, vamos a confirmarlo simplemente escribiendo el comando node espacio -- version. Esto nos muestra por defecto la versión que tenemos instalada. Ok, entonces ya tenemos instalado Node.js. Lo siguiente sería empezar a ejecutar una aplicación de Node. Entonces, para hacerlo es bastante difícil desarrollar aquí, principalmente porque no es tan rápido como desarrollar en tu propio computador. Así que el enfoque más común es que crees una aplicación, lo subas a GitHub y lo clones aquí. La razón es que aquí en este servidor tenemos el programa Git. Podemos escribirlo git espacio -- version y van a ver que tenemos Git instalado. Ok, en mi caso voy a crear una aplicación bastante sencilla y vamos a clonarlo desde GitHub. Entonces voy a ir aquí en mi computador local. Vamos a cerrar esta llave. Voy a crear una carpeta llamada, en este caso, Proyecto Simple. Ok, vamos a abrirlo con Visual Studio Code. Simplemente voy a arrastrar este proyecto dentro del editor y con esto voy a poder empezar a editarlo. Ok, este no es un video básico de Node.js, así que voy a crear un servidor muy sencillo. Vamos a crear aquí un index.js y le voy a decir que voy a utilizar
vamos a utilizar un módulo externo para poder instalarlo. Voy a abrir la consola. Para abrir la consola en Visual Studio Code podemos presionar F1. Vamos a escribir aquí terminal integrate y nos va a mostrar esta opción, crear nuevo terminal integrado. Damos un clic y con eso abrimos una terminal o consola dentro del propio editor. Lo primero que voy a hacer es ejecutar el comando npm init-y. Este comando lo que hará es crear un archivo package.json. Este archivo es importante porque nos va a ayudar a volver a instalar las dependencias en otro computador. Es decir, nos va a ayudar a desplegar nuestra aplicación. Ok, luego voy a instalar un framework de Node llamado Express. Este tutorial sirve para cualquier tipo de aplicación, al final es lo mismo. Entonces voy a instalar Express simplemente para crear un servidor extremadamente sencillo, un Hello World. Ok, entonces ya tengo una carpeta Node Modules. Voy a hacer lo siguiente, voy a requerir Express. Vamos a ejecutar Express y esto me va a devolver una constante app. Y esta constante app lo que hará es lo siguiente. Cada vez que soliciten la ruta inicial de esta aplicación, lo que yo voy a devolver es simplemente un hello world. Voy a decir res.send hello world. Ok, y luego finalmente simplemente voy a decir app.listen, quiero que escuches en el puerto 3000, vamos a decirle. Y cuando inicie quiero que muestre el mensaje por consola que diga server on port 3000. Muy bien, con esto ya tenemos un hello world bastante básico. Para ejecutarlo simplemente podemos ir node. Quiero que ejecutes el archivo index.js. Doy un enter y esto me dice server on port 3000. Si voy al navegador, voy a escribir localhost 2.3000, me dice el hello world. Ok, ahora el asunto es que yo no quiero ejecutarlo en este computador, sino quiero ejecutarlo siempre en mi servidor. Entonces lo que tengo que hacer es subir este proyecto, entre comillas, a nuestro servidor de DigitalOcean. Entonces lo primero que voy a hacer es subirlo a GitHub. La razón es que si lo subo a GitHub, luego voy a poder controlar, digamos, las distintas versiones de este proyecto. Entonces lo ideal es que lo subamos a GitHub y una vez subido a GitHub, luego lo vamos a clonar en nuestro servidor. Les voy a mostrar el paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es crear un archivo .gitignore. Este archivo gitignore es para decirle qué archivos no quiero que suba a GitHub. En este caso le voy a decir, no quiero que subas la carpeta Node Modules. Vamos a guardar y el resto sí se va a mantener. Ok, ahora para crear un repositorio de Git, este no es un video básico de GitHub ni de Git, así que para crear un repositorio de Git vamos a cancelar la consola aquí, control C. Voy a escribir git init, git espacio init, doy un enter. Y esto lo que hará es crear un repositorio. Aquí como pueden ver Visual Studio Code ha reconocido que tengo 4 archivos preparados para crear mi primer commit. Entonces voy a decir git, quiero que agregues todos los archivos, git add punto. Ok, una vez los he agregado, también pueden seleccionarlo aquí, pueden seleccionar un archivo uno por uno. En mi caso simplemente lo voy a hacer con la consola. Y voy a decir git commit-m y voy a darle un primer comentario, voy a decir first commit. Ok, con esto lo que estoy haciendo es crear mi primer repositorio para subir. Entonces, como pueden ver, ahora ya no está resaltado. Esto significa que ya tengo mi repositorio de GitHub, de Git para subir a GitHub. Entonces, vamos a subir este proyecto a GitHub. Para hacerlo, voy a abrir primero mi cuenta de GitHub. Vamos a visitar simplemente github.com. En mi caso, mi cuenta es fasttech. Y voy a tener que loguearme. Muy bien, esta es mi cuenta de GitHub. Simplemente voy a ir aquí en este botón, en este más, y vamos a ver la opción crear nuevo repositorio. Doy un clic y aquí me pide que coloque un nombre para mi repositorio. En este caso voy a colocarle, por ejemplo, Node Simple Deploy. Pueden colocarlo con cualquier nombre que ustedes gusten. En la descripción no es importante, vamos a darle simplemente en crear repositorio. Pueden seleccionar público o privado, dar lo mismo. Ok, una vez tengo mi repositorio, voy a añadir esa dirección, voy a copiar esto de aquí, voy a pegarlo, voy a ir en Visual Studio Code, vamos a extenderlo, voy a pegarlo, voy a dar un enter y ahora simplemente voy a escribir el siguiente comando, git push-u origin master. De hecho, si tan solo me están siguiendo, este comando de aquí lo que hace es simplemente añadir un origen externo, es decir, hacia dónde va a subir el código cuando yo quiera. Entonces esto va a decirle, ok, quiero que lo subas al repositorio de Git que he creado. El segundo comando es para decirle, ok, súbelo. Vamos a dar un enter y esto me va a mostrar una ventana donde me va a pedir que me loguee. En este caso voy a tipear mi usuario, mi contraseña. Y con esto sería más que suficiente. Ok, si he colocado todo correcto se va a subir. Muy bien, vamos a esperar y ya está. Vamos a refrescar aquí el repositorio de GitHub y aquí tengo todo el código. Como pueden ver no está la carpeta Node Modules, pero no importa porque el package.json puede volver a instalar los módulos que necesita esta aplicación para funcionar. Entonces vamos a ir a nuestra consola de DigitalOcean y vamos a crear una carpeta.
vamos a limpiar primero con el comando clear. Y dentro de DigitalOcean podemos crear una carpeta para los distintos proyectos. Recuerden que con el comando ls podemos listar todo lo que hay dentro desde la carpeta. En este caso, cuando tipeo ls no me devuelve nada, significa que no hay nada. Pero para tener orden, puedo escribir aquí una carpeta o puedo crear una carpeta con el comando mkdir llamada, por ejemplo, projects. No es importante, pero para tener un poco más de orden de nuevo. Ok, vuelvo a tipear ls y me dice que ahora tengo una carpeta llamada projects. Voy a entrar dentro de esa carpeta, cd projects. Y ahora voy a clonar este proyecto o esta aplicación dentro de esta carpeta. Para hacerlo, escribo el comando git, quiero que clones, git clone, y pego simplemente la dirección. Copio esto de aquí, voy a dar un clic derecho, y con esto estoy pegando la dirección que quiero clonar. Vamos a dar un enter. Y si tipeo ls ahora, me dice que tengo una carpeta llamada node simple deploy. Eso significa que ya tengo el proyecto. Voy a entrar dentro de esa carpeta, cd node simple deploy. Y voy a tipear ls nuevamente. Y con esto vemos en sí el package.json y los archivos necesarios de mi proyecto. Es decir, tengo todo el código nuevamente, pero en el servidor de DigitalOcean. Ahora, para poder ejecutarlo, necesito primero instalar las dependencias. Es decir, volver a generar la carpeta node modules. Entonces voy a decir el primer comando npm installed. Doy un enter. Y esto lo que hará es volver a instalar la carpeta. Como pueden ver, vuelvo a tipear ls. Y ahora me dice que hay una carpeta llamada node modules. Ok, con esto ya puedo ejecutar el comando node y puedo decirle quiero que ejecutes el archivo index.js y doy un enter. Y como pueden ver me dice que estoy ejecutando el servidor en el puerto 3000. Ahora, esto no está funcionando en mi computador, no lo puedo ver aquí. Si yo voy al localhost 3000, no voy a ver nada. La razón es que ya no está en el localhost, sino está en el localhost pero del servidor. Ahora el servidor tiene un IP, entonces voy a ir en DigitalOcean, voy a copiar este IP, voy a pegarlo y esto me debería mostrar la aplicación. Pero recuerden que la aplicación se está ejecutando específicamente en el puerto 3000. Entonces vamos a ir 2.3000 y me muestra el Hello World. Ahora, esto no es lo ideal porque nosotros no queremos que todas las aplicaciones se ejecuten en el puerto 3000. Queremos que se ejecuten, por ejemplo, en el puerto 80 o cada vez que visiten la dirección IP, automáticamente quiero que vean el Hello World. Entonces lo que tengo que hacer es empezar a, cambiar esa configuración. No es lo único. Otra cosa que también quiero es que esta aplicación se mantenga ejecutando siempre. La razón es que si yo cierro esta consola, el servidor va a dejar de funcionar porque ya no vas a estar ejecutando Node Index, entonces la aplicación va a dejar de funcionar. Y es otra cosa que no quiero. Quiero que esta aplicación se mantenga ejecutando siempre. Entonces para hacer eso vamos a instalar otro programa llamado PM2. Vamos a presionar Control C para cancelar aquí el servidor. Y para instalar PM2 vamos a decir npm install -g PM2 y vamos a seleccionar la versión última. Vamos a colocar un arroba, vamos a colocar latest. Otra forma es simplemente escribir npm install -g PM2. Vamos a dar un enter. Y eso lo que hará es instalar globalmente PM2. Globalmente significa que va a instalar este comando llamado PM2 en todo nuestro computador. Vamos a poder acceder a este comando desde cualquier directorio o en donde nos encontremos dentro de este computador. Les recomiendo que den un enter de vez en cuando porque como estamos desde la consola de Windows y no es una consola de administrador, pues a veces las instalaciones se quedan a medias y tienes que dar un enter para que terminen. Ok, una vez instalado PM2 ya podemos ejecutar nuestro script. Vamos a decir PM2, quiero que inicies el archivo index.js. Recuerden que estamos dentro de la carpeta Node Simple Deploy. Entonces aquí adentro, de hecho voy a mostrarles primero con el comando ls. De hecho para verlo voy a escribir ls-1 para ver los listados en una sola lista. Vamos a ver que aquí tenemos el archivo index.js. Entonces voy a decirle pm2, quiero que empieces el archivo index.js. Doy un enter. Y esto lo que hace es que, de hecho voy a extender la consola. Esto lo que hace es que mantiene ejecutando ese archivo siempre. De hecho, como pueden ver, ahora la consola ya no se mantiene ejecutando un script. Puedo tipear otros comandos. Y lo que hace es que si voy de nuevo a la dirección IP 2.3000, voy a recibir el Hello World. Es decir, en otras palabras, lo que está haciendo PM2 es ejecutando por mí este programa llamado, o este script llamado index.js. Está ejecutando por mí la aplicación. Y lo va a ejecutar siempre. Lo va a ejecutar siempre el computador esté prendido. Ahora, ¿qué pasa si reinicio el servidor? Bueno, obviamente PM2 va a parar de ejecutarse y ya la aplicación va a dejar de funcionar. Pero es lo que no quiero. También quiero que cuando se reinicie el servidor, PM2 vuelva a iniciar la aplicación. Para hacer eso, existe también un comando que me permite poder configurar todo esto de manera sencilla. Para hacer esto simplemente puedo escribir el comando PM2 startup
y voy a decirle que utilice systemd para funcionar. Vamos a dar un enter. Y esto lo que hace es que automáticamente cada vez que se reinicia el servidor, digamos por algún error o por mantenimiento, nuestra aplicación, el servidor va a iniciar y nuestra aplicación va a volver a ejecutarse gracias a PM2. PM2 lo va a volver a iniciar cada vez que el servidor vuelva. Entonces con esto ya tenemos configurada la manera en la que nuestra aplicación se va a mantener ejecutando siempre. De hecho también podemos confirmar el estado simplemente tipeando, por ejemplo, recuerden que aquí me muestra un recuadro. En este recuadro me muestra el ID del proceso que está ejecutando PM2, es decir, el ID de la aplicación que está ejecutando, luego el nombre, la versión y demás información. Lo más importante es esto de aquí, el ID y el nombre. Entonces yo puedo confirmar cómo está el estado de ese servicio, porque puedo ejecutar múltiples aplicaciones gracias a PM2, pero en este caso tan solo tengo una. Entonces puedo escribir el siguiente comando, PM2. Vamos a escribir aquí. De hecho voy a confirmarlo simplemente con systemctl. Voy a decir sudo systemctl y status. Y voy a confirmar la aplicación llamada, por ejemplo, pm2-, creo que le coloca pm2- y el nombre, pm2-index. Voy a dar un enter. Bueno, aquí vamos a ver. Aquí creo que me coloca el nombre. pm2-root le ha colocado el nombre. Entonces voy a decirle sudo systemctl pm2-root. Voy a dar un enter y me dice que el servicio, en este caso, ha sido cargado, está inactivo, pero si yo quiero activarlo puedo escribir lo siguiente. Lo mismo, sudo systemctl start pm2-root. Doy un enter y si vuelvo a ver el estado, me dice que ahora está activado. Ok, entonces ya se está ejecutando este servicio, entonces cuando se reinicie el servidor va a funcionar y va a volver a ejecutarse. Vamos a presionar Q para salir. Vamos a limpiar la consola con el comando clear. Y muy bien, con esto ya estamos asegurándonos de que nuestra aplicación va a ejecutarse siempre. Si quieren parar este servicio, vamos a escribir pm2, creo que es el comando pm2 list para listar los servicios. Ok, si queremos parar este servicio, podemos ejecutar el comando pm2 stop y el nombre de la aplicación. El nombre de la aplicación en este caso es index. Entonces podemos decir pm2 stop index y automáticamente lo va a parar. Es decir, ya no se va a ejecutar. Pero lo voy a dejar así porque ahora le tengo que mostrar el siguiente paso, que es empezar a añadir un proxy a ese servidor. Es decir, en este caso yo no quiero que cuando un usuario visite la aplicación o esa IP tengan que poner 2.3000 para llegar a la aplicación. Quiero que automáticamente esté en el puerto 80. Todas las aplicaciones que visitamos a diario están en el puerto 80. El puerto 80 por defecto quiere decir que estamos visitando una aplicación. Entonces voy a tratar de configurar o agregar un servidor que cuando visiten la dirección IP lo va a redireccionar a este puerto específicamente. Entonces, en otras palabras, voy a agregar otro servidor que se va a encargar de redireccionarlo a distintos tipos de puertos, porque puedo tener muchas aplicaciones. Ese servidor por defecto puede ser Apache o puede ser Nginx. También hay otros servidores, pero en este caso voy a utilizar Nginx. Entonces voy a instalarlo, voy a decir sudo apt install Nginx y voy a dar un enter. Aquí me va a pedir una confirmación, le voy a decir Y para yes, voy a dar un enter y con esto se va a instalar. Este programa es bastante rápido de instalar porque no es nada pesado, pero voy a tener que configurarlo. Este programa de hecho agrega un saludo por defecto en el puerto 80. Si yo visito la dirección IP, vemos un mensaje por defecto, bienvenido a Nginx. Obviamente yo no quiero ver este mensaje por defecto, sino lo que quiero ver es mi aplicación que está ejecutándose en el puerto 3000. Entonces vamos a hacer esto, vamos a navegar hacia la... voy a presionar CD simplemente, doy un enter y esto me devuelve al inicio de mi servidor. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a decir, quiero navegar a la carpeta etc, luego quiero navegar a la carpeta llamada Nginx y finalmente quiero navegar a la carpeta llamada Sites Available y vamos a dar un enter. Esto lo que hará es que me va a colocar en esta carpeta, voy a colocar ls y aquí vamos a ver un archivo llamado default. Este archivo default es la configuración por defecto de Nginx. Entonces si yo quiero alterarlo, podría simplemente abrirlo con un editor y cambiar la configuración. Ahora, como estamos desde consola, necesito un editor que funcione desde consola. Ese editor se llama Nano. Entonces voy a decir Nano Default. Voy a dar un enter. Y esto me muestra la configuración o el contenido de ese archivo para poder alterarlo. En este caso, lo que quiero alterar es una configuración llamada del server llamada Location. Vamos a bajar un poco. Aquí está. Y aquí en Location, lo que quiero hacer es que cuando visiten la ruta inicial de la aplicación, de hecho vamos a bajar un poco más, para que puedan ver que aquí también hay otros comentarios en donde pueden agregar otros servidores.
Vamos a volver. Y dentro de esta dirección del location también puedo decirle hacia qué dirección o hacia qué aplicación va a enviar cada vez que visiten la ruta inicial. Entonces voy a añadir aquí debajo, voy a dar un enter simplemente. Vamos a dar un enter. Voy a presionar Tab para navegar. Pueden utilizar las mismas teclas que utilicen en su editor, ya sea Visual Studio Code, Atom, Sublime Text, etc. Entonces voy a decirle aquí una configuración llamada proxy pass http://localhost 2.3000. Esto lo que hará es que cada vez que visiten la ruta inicial, él lo va a redireccionar al localhost 3000. Así de simple. Y luego también necesito agregarle otras cabeceras o otras configuraciones. Por ejemplo, puedo añadirle, vamos a hacer lo mismo, proxy /http /version para decirle la versión de HTTP. En este caso voy a utilizar la 1.1, que es la configuración por defecto. Luego voy a añadirle también unas cuantas cabeceras, proxy /set header upgrade. Vamos a añadirle aquí la variable http upgrade. Finalmente una última cabecera llamada proxy. Vamos a escribirlo bien. Es necesario que lo escribamos bien porque si no escribimos una configuración bien, al final no va a ejecutarse el archivo. Entonces vamos a decir ahora también una cabecera llamada connection, que adentro, entre comillas, va a tener la palabra upgrade. Y bueno, de hecho faltaba una cabecera más llamada proxy set header host, y vamos a colocarle el host o la variable que tenemos configurada en este archivo. Y con esto ya teníamos configurado todo. Finalmente también podría quitar este de aquí, configuración, URI, puedo quitarlo y puedo añadirle también un proxy /cache /bypass. Ok, voy a decirle http /upgrade. Voy a colocar un punto y coma y con esto finalmente tenemos nuestra configuración básica. Esta configuración de aquí es un boilerplate, no quiero entrar en detalle porque eso sería más asunto de Nginx y no de Node. Pero lo que hace es bastante simple. Cada vez que visiten la ruta inicial, la IP, o si le agregamos un dominio, si visitan la ruta inicial, me va a redireccionar a mi aplicación. Entonces yo no tengo, de hecho aquí me faltó un punto y coma. Yo no tengo que empezar a hacerlo manualmente, yo no tengo que tipear 2.3000 para que pueda entrar. Con esto vamos a guardarlo. Para guardarlo presionamos Control O. De hecho aquí pueden ver el comando Control O para escribir. Y me dice, ¿quieres guardarlo con el mismo nombre default? Le voy a dar un Enter. Y con esto me dice 96 líneas han sido escritas. Vamos a salir con Control X. Y ahora vuelvo al inicio. Para confirmar si todo ha ido correcto, si mi configuración está correcta, voy a tipear el comando nginx-t. Doy un Enter. Y esto aquí en este caso me dice que tengo un error en la línea 53. Ok, vamos a entrar nuevamente. En la línea 53 tengo un error. Y el error está aquí en esta configuración del HTTP version. Voy a colocar un punto y coma. Me falta un punto y coma. Vamos a salir. De nuevo vamos a escribir primero con Control O. Vamos a dar un Enter. Y esto ha escrito 96 líneas. Control X para salir. Y vamos a confirmar si está bien nuestra configuración. Nginx-t. Damos un Enter. Y ahora me dice que la sintaxis está ok. Que el test ha pasado satisfactoriamente. Ok, voy a reiniciar el servidor. Voy a decir sudo service, bueno, en este caso no service, sino de nuevo el comando que ya conocemos, systemctl. Entonces voy a decir sudo systemctl nginx, pero le voy a decir que quiero que reinicie. Ok, voy a decir restart. Doy un Enter. Y esto ha reiniciado el servidor. Puedo confirmar el estado en lugar de escribiendo restart, sino status. Doy un Enter. Y esto me dice que Nginx está activo. Ahora si yo voy al IP, vamos a dar un refresh, un control R. Vamos a ver que cada vez que visita el IP, por defecto me está mostrando el Hello World. Es decir, en otras palabras, Nginx ya está redireccionando hacia la aplicación. Ahora, esto que he hecho aquí con Nginx, vamos a volver a entrar a la configuración, simplemente para que lo vean. Nano default. Hay otras cosas que también podrían hacer. Es decir, no tan solo pueden redireccionarlo cada vez que visiten la ruta inicial, también podrían tener subdominios. Por ejemplo, pueden crear un subdominio llamado /app2 o app o blog o documentación o docs o lo que gusten, API, etc. Y cada vez que visiten /API lo pueden redireccionar a otra aplicación. De nuevo, esto no tiene nada que ver ya con Node, sino con Nginx. Así que después voy a tratar de mostrarles cómo empezar a, digamos, configurar también Nginx para que vean todo el asunto que va con esto del proxy server. Ok, vamos a salir con Control X. Y así terminaría este tutorial. Bastante sencillo, no hemos hecho nada del otro mundo. Ahora, otro asunto. ¿Qué pasa con las bases de datos? Esta aplicación es un Hello World. Bueno, con las bases de datos también pueden hacer lo siguiente. Pueden instalar MySQL o MongoDB o Redis o Postgre o la base de datos que estén utilizando dentro de este servidor. Recuerden que este es un servidor de Linux.
Entonces todas esas bases de datos también lo pueden instalar aquí. Esta aplicación no necesita de una base de datos porque es un Hello World, entonces no necesitaría instalarlo, pero pueden hacerlo aquí. Y al final lo que estarían, digamos, colocando como cadena de conexión sería el localhost, ya que está en el mismo computador. En otros videos voy a mostrarles cómo crear una aplicación y al final desplegarlo en DigitalOcean con un servidor, con una base de datos, con un dominio y todo aquello. Pero ya le he dividido en varias partes todos esos videos. Ya he creado ejemplos en donde he creado una aplicación de Node con base de datos. Entonces lo que faltaría aquí es simplemente instalar la base de datos. Ahora, en cuanto al dominio, ya lo he grabado hace unos cuantos días. He grabado un video de cómo agregar un dominio a una aplicación de DigitalOcean. Y también he utilizado Engines, por si acaso quieran unirlo a este tutorial. Ok, entonces con esto hemos terminado el video. A futuro voy a publicar un ejemplo que sea todas esas partes juntas, creando una aplicación, desplegándolo, instalando base de datos, agregando un dominio, etc. Muy bien, y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Les recomiendo visitar mi sitio web en donde encontrarán el contenido de una manera más organizada, mi blog en donde escribo de programación, desarrollo web y computación en general, además de mis enlaces sociales para poder enterarse del contenido que voy elaborando. Al final de este video les voy a dejar unos cuantos videos más que están relacionados con el tema del día de hoy y que les puede interesar. Y si en todo caso tienen alguna duda, pueden dejármelo en los comentarios. Así que nos vemos muy pronto.